Hola, ¿qué tal amigos de Aguascalientes TV? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Les quiero invitar a que se queden con nosotros en una emisión más de esto que es Exprésate, un programa que está hecho con el esfuerzo del Instituto de Educación de Aguascalientes y Radio y Televisión de Aguascalientes, precisamente para darles pues un espacio a todos los jóvenes que quieren platicar de diferentes temas. Hay muchos temas, ya llevamos más de 50 programas, lo cual me da muchísimo gusto. Quiero agradecer a todos ustedes su preferencia y vernos cada miércoles en punto de las 9 de la noche y en repetición los domingos a las 11 de la mañana. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que quiero que pongan mucha atención los papás y también los hijos y los hermanos, los primos, los que nos estén viendo en este momento, porque vamos a hablar de la violencia intrafamiliar o la violencia doméstica. ¿Qué es este fenómeno? ¿Por qué existe? Y bueno, desafortunadamente investigando nos damos cuenta que es algo que existe desde que existe la humanidad prácticamente. Ya platicaremos aquí con los jóvenes del CONALEP Plantel 2, que les damos la bienvenida. Muchachos, bienvenidos. Y también vamos a platicar, le damos la bienvenida a jóvenes del CONALEP Plantel número 4. Bienvenidos, muchachos, aquí abajo y allá arriba. Bien. Gracias por estar con nosotros. Además de platicar con ellos, por supuesto que les vamos a dar la bienvenida, como todos los días, todos los programas de Exprésate, a Claudia Bermúdez, psicóloga de cabecera de Exprésate. Claudia, bienvenida, gracias por estar con nosotros con este tema que seguramente va a dar mucha tela de dónde cortar. Gracias por estar con nosotros. Y también le damos la bienvenida a la licenciada Gwendolyn Negrete. Ella es representante de la Asociación Mujeres Jefas de Familia AC. Gwendolyn, bienvenida, gracias por estar con nosotros. También le damos la bienvenida al contador público Alfredo Durón, representante de la Subdirección de Educación Media y Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes. Alfredo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y bueno, en esta ocasión también vamos a tener la participación del psicoterapeuta Luis Fernando Reyes Terán, que también él es, apoya aquí al CONALEP. Luis Fernando, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también del CONALEP, también le damos la bienvenida a Diana Mimiaga. Ella es psicóloga que también conoce muy bien a los jóvenes. Diana, bienvenida, gracias por estar con nosotros y ya también estaremos escuchando tus comentarios aquí en Exprésate. Como les comentaba, bueno, pues el programa el día de hoy va a tratar el tema de violencia intrafamiliar. Y bueno, vamos a presentar un reportaje para darnos un poquito cuenta a grandes rasgos de lo que es este tema, violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Y también algo de lo que nos dijo la gente en la calle. Así que corre video y regresamos aquí a Exprésate, no se vayan. La violencia doméstica o violencia intrafamiliar es un concepto utilizado para referirse a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar o asimilada por parte de uno de los miembros contra otros, contra alguno de los demás o contra todos ellos. Comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, acoso o la intimidación que se producen en el seno de un hogar y que perpetra por lo menos a un miembro de la familia contra algún otro familiar. El término incluye una amplia variedad de fenómenos entre los que se encuentran algunos componentes de la violencia contra las mujeres, violencia contra el hombre, maltrato infantil o padres de ambos sexos. No fue hasta 1980 cuando se reconoció que la violencia y el maltrato en el ámbito familiar eran un problema social. La existencia de este tipo de violencia indica un retraso cultural en cuanto a la presencia de los valores como la consideración, tolerancia, empatía y el respeto por las demás personas, entre otras, independientemente de su sexo. El maltrato doméstico incluye a las agresiones físicas, psicológicas o sexuales llevadas a cabo en el hogar por parte de un familiar que hacen vulnerable la libertad de otra persona y que causan daño físico o psicológico. La violencia familiar incluye todo tipo de violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia contra otro u otros miembros de la familia. La violencia contra la infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra las personas dependientes y los ancianos son las violencias más frecuentes en el ámbito de la familia. No siempre se ejerce por el más fuerte física o económicamente dentro de la familia, siendo en ocasiones razones psicológicas las que impiden a la víctima defenderse. Estudios realizados encontraron que en hogares donde existe maltrato o violencia psicológica o cualquier otro tipo de violencia, los hijos son 15 veces más propensos a manifestar algún tipo de maltrato en su etapa adulta. Para mí la violencia intrafamiliar es todo aquello que moleste o haga hacer, llegue a hacer afección a la persona, ya sea verbal, física, económica, psicológica. Mucho tiene que ver la falta de comunicación emocional interna y externa que muchos no tenemos, ¿no? Entonces, como falta de valores también. Para mí la violencia intrafamiliar es cuando
O sea, alguien de tu familia te puede agredir, ya sea física o emocionalmente. Para mí la violencia intrafamiliar me parece es una situación que debe erradicarse totalmente, porque deja marcados no nada más a la gente que la vive, sino todo lo que está alrededor de ellos. Para mí la violencia intrafamiliar es cuando hay problemas en la familia, ya sea golpes, maltratos o pues sí toda agresión hacia los miembros de la familia, ya sea de padres a hijos o de tíos a sobrinos y así. Falta de comunicación, falta pues sí simplemente la comunicación hacia la persona, y si en una familia tú estás viendo que tienes problemas y no los sabes controlar, ya llegas a la desesperación y a los golpes. Para mí la violencia intrafamiliar es cuando se golpean entre padres, discuten o tienen también a los hijos los agreden de una u otra forma. Para mí la violencia intrafamiliar es de muchas maneras, ¿no? Puede ser verbal, física, emocional, principalmente es fomentada por las costumbres que traemos, la falta de educación. Para mí la violencia intrafamiliar tiene mucho que ver con la agresión física o verbal que en el seno familiar se desarrolla como principio y después se va a dar hacia el exterior, pero todo tiene que ver con la violencia física o psicológica que se da en la familia. Fundamentalmente es la desintegración familiar que actualmente se vive. Si nos percatamos, tanto el papá como la mamá trabajan y los hijos están cada uno por su lado. Entonces ese es un tipo de desintegración que a la larga nos prohíbe un tanto la comunicación, y de ahí al momento de querer solucionar algún problema, más que nada lo vemos como síntoma de agresión en la misma familia, ¿no? Porque no estamos integrados completamente. Bueno, pues ya escuchamos a grandes rasgos lo que es la violencia doméstica o intrafamiliar y también lo que opina la gente en la calle. Casi todas coinciden más o menos en los términos que utilizan para definir lo que es la violencia intrafamiliar, y me gustaría pues arrancar precisamente con Claudia Bermúdez. ¿Cómo podemos definir desde tu punto de vista lo que es la violencia intrafamiliar o violencia doméstica? Y luego ya vamos desarrollando el tema, Claudia. Pues yo creo que en general tendría que ver con una cuestión en la que se falta el respeto y los límites de protección de la persona, y que además no se les da ni siquiera la consideración para que ellos mismas digan que no están de acuerdo. Es definitivamente una falta de respeto en todos los sentidos. Y yo creo que también, además de lo que vimos en el reportaje, valdría la pena agregar otros dos tipos de violencia que muchas veces pasan desapercibidos. Y uno es la negligencia en el cuidado o en la crianza de los hijos o de los ancianos, porque bueno, también hay que criarlos cuando ya son otra vez dependientes de los adultos que están ahí presentes. Y una que es muy importante y es la de no escuchar. Yo creo que esa es la que generalmente no aprendemos dentro del seno familiar y difícilmente la podemos llevar a cabo en otros entornos sociales. Bien, Claudia, más adelante platico contigo y con los jóvenes. Me quedo con dos preguntas. ¿Puede una persona sufrir violencia intrafamiliar o violencia y no darse cuenta, y viceversa? ¿Puede uno estar dándole pues algún tipo de maltrato a alguna persona sin darse cuenta? Más adelante lo platicamos, Claudia. Me gustaría platicar con Gwendolyn Negrete. Ella es representante de la Asociación Mujeres Jefas de Familia. El maltrato en la familia, el maltrato intrafamiliar, pues es algo desafortunadamente muy común, ¿o no, Gwendolyn, desde tu punto de vista? Lamentablemente es algo muy común, y como bien dices, a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos ejerciendo violencia o que estamos recibiendo violencia. La persona que es violentada difícilmente luego escapa de este círculo cuando no se da cuenta, y su situación la lleva a un estado de vulnerabilidad que lo vive durante una gran etapa de su vida. Aún siendo adulto todavía sigue padeciendo los estragos de la violencia que sufrió. Bien, Gwendolyn, más adelante también platicamos contigo para que nos platiques un poquito de la Asociación Mujeres Jefa de Familia, cómo surge, de qué se trata y bueno, quién puede integrarse a esa asociación. Pero voy con Alfredo. Él es representante de la Subdirección de Educación Media y Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes. ¿Cómo podemos entender desde el punto de vista del instituto, tú como representante, lo que es la violencia intrafamiliar y cómo puede afectar a los jóvenes?
Mira, desafortunadamente a la fecha, en la actualidad, se siguen dando este problema de violencia intrafamiliar. Entonces, lo que se está apostando por parte del Instituto de Educación es empezar a tener las pláticas con grupos, con jóvenes, porque también nosotros profesamos donde, a pesar de que todos los jóvenes tienen garantizados en la Carta Magna esas garantías individuales, se siguen violentando, y dentro del seno familiar, ¿qué es lo más triste? Entonces también por ahí puedo manejar de una violencia de aislamiento y de otros tipos de violencia que se han manejado, y también otra violencia económica que se presenta dentro del seno familiar. Claro, bien, Alfredo. Claudia, regreso contigo nada más para definir esto de violencia, porque escuchamos la palabra violencia y pues nos imaginamos golpes, ruidos, no sé, gritos, pero pues puede ser violencia también sin decir nada, ¿no? Claro. Y yo creo que esa es la más grave, cuando no decimos nada. Incluso muchas veces en el desarrollo infantil, seguramente todos los chicos aquí acaban de pasar por esa etapa o la recuerdan muy bien durante la primaria. La peor sanción que se puede tener en una relación social en la primaria es cuando alguien no te habla, la famosa ley del hielo. Lamentablemente esa se va llevando durante todas las etapas y esa es una forma de violencia. Gwendolyn lo mencionaba, la parte de violentar es el no respetar a la persona, el invadir sus límites o el no reconocerla como un ser individual con sus necesidades, pero también con su toma de decisiones. Y como tú bien decías, no necesariamente tiene que haber una conducta agresiva, más bien a veces el que no exista una conducta de reconocimiento es más violento incluso que una agresión física. Claro, sí, yo puedo decir, no, yo no le digo nada, pero simplemente con esa ley del hielo, como dices, pues puedo estar provocando o podemos estar provocando pues cierta violencia. Vamos a hacer la primera pausa, se pasó rápido este primer bloque y regresando ya platicaremos con Claudia, con Alfredo, con Gwendolyn, con Luis Fernando, con Diana y con los jóvenes del CONALEP. Plantel 2 y 4, aquí en Exprésate el día de hoy, hablando de violencia intrafamiliar. Ya los queremos escuchar, muchachos. Una pausa y regresamos, no se vayan. Bien, regresamos aquí a Exprésate el día de hoy hablando de violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Yo te preguntaba, Claudia, en el primer bloque, que si puede alguien estar ejerciendo violencia sin darse cuenta o recibirla y no darse cuenta o no querer darse cuenta, Claudia. Sí, incluso muchas veces, por ejemplo, la autoridad se puede confundir como con el permiso para ejercer violencia. Muchas veces los papás dicen, es que lo estoy haciendo por tu bien, te estoy corrigiendo, te estoy golpeando, te estoy castigando, te estoy maltratando porque así vas a aprender a ser una buena persona. Entonces ahí hay una confusión respecto a lo que tiene que ver con la educación y con la violencia. Y por el otro lado también preguntabas si una persona que está siendo sometida a violencia se puede percatar o no. Muchas veces incluso en esta edad se notan ciertos síntomas o ciertos rasgos en los cuales dentro de las amistades se reciben maltratos o dentro del noviazgo hay también violencia y las personas no se dan cuenta porque no se compara ni tantito respecto a cómo se está viviendo la situación familiar. Y muchas veces también se justifica como, por ejemplo, con los adultos, con los papás en específico, que dicen, a mí me educaron peor, si yo te hiciera lo que me hicieron no lo aguantarías. Entonces muchas de esas palabras lo único que están encubriendo es una ignorancia, porque generalmente se hace con la mejor de las intenciones, aunque los resultados no sean los adecuados. Bien, gracias, Claudia. Por allá le vamos a dar la palabra a Diana Mimiaga, psicóloga precisamente del CONALEP. Diana, ¿qué apunte nos quieres decir en esta ocasión? Adelante, por favor. Sí, bueno, nosotros conocemos diferentes términos de lo que es violencia intrafamiliar, que decimos que se da dentro del seno de una familia, entre los miembros, pero yo pienso también que para mí, en realidad, lo que es la violencia intrafamiliar, pues es una costumbre descompuesta que se ha estado llevando dentro de los hogares, porque lamentablemente nos quedamos acostumbrados o se nos hace habitual el que es normal gritarnos, es normal faltarnos al respeto, y de esa manera yo crezco con esa creencia de que es normal. Por eso no alcanzamos a delimitar hasta qué grado estoy generando violencia o hasta qué grado estoy siendo violentado. Muy bien, gracias. Seguimos platicando contigo más adelante. También, bueno, Luis Fernando, psicoterapeuta, tú también conoces bien a los jóvenes y también, bueno, tienes algo importante que decir. Adelante.
Sí, yo coincido con lo que dice la licenciada Claudia en cuanto a lo que es el ejercicio de la autoridad, que muchas veces esta se confunde, sí, con el poder, y que de aquí viene muchas veces este aspecto de lo que es la violencia, en cuanto a lo que vienen siendo los padres, igualmente hasta en los mismos salones de clase. Hay alguien que tiene o se siente con mayor poder y entonces empieza a ejercer una violencia con los demás compañeros. Y esto tiene que ver mucho con la cuestión de la dependencia. Si lo vemos desde el punto de vista familiar, hablamos de las personas que dependen de, a lo mejor de papá, esposa, hijos, a quien se ejerce. Si estamos en el salón de clase con los compañeros, con el grupo de iguales, a lo mejor por ahí hay alguien que se siente o que tiene o le dan un poquito más poder, a lo mejor porque de una u otra manera contesta más las preguntas del maestro, esto, lo otro, y él empieza a asumir el rol como tal, pero eso le da el derecho, en su creencia, de que puede ejercer violencia con los demás, y ese es un error que muchas veces los muchachos cometen dentro de los salones de clase. Además de lo que nos estás comentando, Luis Fernando, ustedes que están cerca de los jóvenes a esta edad, ¿sí se dan cuenta de las señales que mandan aquellos que están sufriendo violencia en su casa? Sí nos damos cuenta, porque los muchachos comienzan a tener patrones de conducta muy diferentes al grueso de la población estudiantil. Si hablamos de alumnos que se empiezan a aislar, alumnos que no se atreven a manifestar sus opiniones en el salón de clase y el maestro lo registra, de una u otra manera no participa, está callado, algo le está sucediendo. Entonces, estos son algunos de los factores. A la hora del descanso, del recreo, tú lo ves aislado, que no se relaciona con los demás, o muchas veces siempre anda con alguien con la finalidad de protegerse, de que le cubra, ¿sí?, de ser agredido por la persona o el compañero que se siente con mayor poder. Muy bien, vamos a platicar con los jóvenes, vamos a preguntar si ellos conocen a alguien o si han visto las señales que nos está diciendo Luis Fernando. Aquí, bueno, pues Wendy, tú tienes aquí perdón, eres Andy, ok. Andy, a ver, platícanos, ¿tú conoces a alguien o has visto la reacción de alguno de tus compañeros o compañeras que te den esas señales que nos está diciendo Luis Fernando, que sufra violencia en su casa? No, pero bueno, por ejemplo, yo donde vivo por mi calle sí hay un caso así. Hay una familia donde, bueno, pues los niños no van a la escuela y siempre andan en la calle y así. Claro, y eso también se puede señalar como violencia, Claudia, el abandono también, ¿verdad? Por supuesto, Claudia. Sí, era lo que comentábamos, que es la cuestión de la negligencia. A las personas se les tienen que dar todas las herramientas para que puedan ser autosuficientes, y parte de los derechos de los niños es el tener educación. Seguramente también no habrá una buena nutrición en este caso, y pues muchísimo menos la compañía y la convivencia, que también a veces eso es lo que se pierde de vista. Claro. Andy, ¿tú crees que este tipo de maltrato que están sufriendo estos niños o cualquiera pueda a la larga también ellos, cuando crezcan, cuando tengan hijos, sean papás, hacer lo mismo con los hijos, o al contrario, porque ellos sufrieron, no lo van a hacer? No, pues, bueno, creo que sí sería, bueno, se repetiría la misma historia. Claro, sería porque pues como ellos lo vivieron, entonces harían lo mismo. Ok, ¿cómo te llevas tú con tu familia, Andy? Platícanos un poquito. ¿Bien? Sí, tengo buena comunicación con mis papás y sí, me llevo bien con mis hermanos. Eso es importante. Muy bien, gracias por platicar con nosotros, Andy. Vamos a seguir platicando con los jóvenes, pero me gustaría platicar con Wendy, más bien que tú nos platicaras, Gwendolyn, ¿cómo es que surge esta asociación y por qué estás tú integrándola? ¿Qué viste? ¿Qué las orilló a hacer esto? Mira, aquí en Aguascalientes existe un gran número de mujeres jefas de familia. En algunos tiempos atrás se decía que era el estado número 1 con mujeres solas que comandaban un hogar. Entonces, al ver esta problemática, muchas de estas mujeres, como viven en situación de vulnerabilidad, de exclusión, de marginación, de pobreza, entonces la forma de desquitar todo esto que ellas recibían era en contra de sus hijos también. Una sociedad que se compone con hijos que han sido violentados, ellos en algún momento van a violentar también, o no van a poder desarrollar todas sus capacidades. Por lo tanto, vamos a tener una sociedad pues no desarrollada al 100% en lo positivo. Al ver esta problemática, una servidora decidí fundar esta asociación Mujeres Jefas de Familia, junto con otras compañeras que comparten el mismo sueño, y la intención de esto es promover el desarrollo integral de las mujeres en esta condición de jefas de familia, para que ellas a su vez, ya estando bien, puedan llevar bien también a sus hijos. Si ella está bien, todo lo que le rodea va a estar bien.
y por lógica sus hijos, y entonces vamos a tener una sociedad mejor. Fíjate qué carga tan pesada para una jefa de familia, para una mamá, Claudia, que como esté ella de humor, como esté ella psicológicamente, pues van a estar los demás a su alrededor. Es algo muy, muy pesado, ¿no? Pues realmente aquí, porque nos menciona a las jefas de familia, pero esa es la función paternal. Incluso tú hace rato le comentabas, y Luis Fernando nos lo decía incluso, también hay un signo que no hay que perder de vista porque es muy evidente. Aquellos chicos que son agresores seguramente son víctimas de una violencia tan grande en su hogar que tienen que desfogarlo de alguna manera. No necesariamente son aquellos que se quedan callados o se mantienen aislados. A veces el mejor grito de pedir ayuda es ser agresivo, y generalmente son agresivos con aquellos con quienes infringen temor, porque no necesariamente tiene que ver con la fuerza física, sino que ejercen una situación de temor sobre los demás, porque eso les hace sentir que van a poder sobrevivir el día con día dentro de su seno familiar. ¿Tiene que ver esto también con la autoestima? O sea, alguien que sufre violencia puede tener siempre baja autoestima o por ahí va, ¿cómo es, Clave? Generalmente sí, la parte de la autoestima se va distorsionando, porque si se supone que en tu casa, donde te deberían de dar el valor que tienes, no te lo están brindando, entonces tienes que estarlo demostrando, pero nunca te la vas a creer porque no hay esa respuesta. Entonces lo haces a través del miedo. Y además, bueno, esto siempre es un espejismo. Las personas podrán tenerte miedo, pero no te van a tener respeto y mucho menos te van a admirar. Eso es el detalle, ¿verdad? Pasa siempre con los papás, por ejemplo, ¿no? Ya hemos estado aquí platicando de la relación padres e hijos y que muchas veces los hijos le tienen miedo al papá, pero no lo respetan. Sí, e incluso ahorita que comentabas esto, también hay otra violencia de los padres hacia los hijos que es de una forma tan cotidiana y tan inconsciente que no se alcanza, más bien se permea mucho en lo cotidiano, y es la comparación de unos hijos con otros. Sí. Generalmente, si tú te portaras como tu hermano, entonces te iría bien, o no hagas lo que hace fulano de tal, y entonces en lugar de hacer esos lazos y vínculos familiares que se requieren para tener una sociedad más sana, como nos decía Gwendolyn, lo que se hace es tener una ruptura con aquellos con quien tienes que tener ese apoyo fraterno y con quienes vas a sobrevivir por generación, evidentemente. Bien. Gracias, Claudia. Seguimos platicando con los jóvenes. Diego, que está a un lado de ti, Claudia. De lo que estamos aquí platicando, Diego, ¿cómo puedes tú definir lo que es la violencia familiar, intrafamiliar, violencia doméstica? ¿Con esto a alguien? ¿Qué estás pensando en este momento, Diego? Platícanos. Pues yo pienso que la violencia es pues mala. ¿Por qué crees que se da? ¿Por alcoholismo? ¿Porque le va mal en la escuela, en el trabajo? ¿Por qué crees que se da la violencia en la familia? Yo siento que se da porque pues eso puede venir desde los padres en tiempos pasados, porque como ellos lo están haciendo, puede existir la posibilidad que a ellos les haya tocado que los haya tratado igual. Claro, aquí también, bueno, en el reportaje escuchábamos que también puede ser violencia hacia los abuelos, hacia la gente mayor o a las personas que necesitan ayuda. Diego, ¿tú conoces a alguien que sufra violencia en su casa? No. No conoces a nadie. ¿Cómo te llevas tú en tu familia, Diego? Me llevo bien. ¿Sí? Sí platican temas interesantes, temas de interés general. ¿A qué hora es cuando se reúne la familia, Diego? Pues casi siempre los domingos y sábados. Muy bien, gracias, Diego, gracias por platicar con nosotros. Voy con Alfredo. Fíjate, Alfredo, justamente la gente nos comentaba en la calle y en el reportaje también nos comentaban que justamente la falta de comunicación, que el papá está trabajando, que la mamá está trabajando, que los hijos estudiando, a veces esa falta de comunicación también puede haber una desintegración y a la larga haber una violencia ahí en casa. ¿Será así, Alfredo? Sí, efectivamente es parte del fenómeno que se presenta en el concepto de violencia intrafamiliar. La falta de comunicación es parte fundamental donde va alimentando ese vicio. Entonces, aquí lo importante, por aquí escuchando que se dice, hay que tener la comunicación total y concreta con la familia, los hijos, todos, y si tenemos un problema, expresarlo y poder ayudarlos. En ese sentido, se puede ir erradicando. Ahorita nada más sí comento, dentro del Instituto de Educación, en un programa a nivel nacional de Espacio Común, estamos trabajando con los jóvenes de bachillerato sobre temas en el sentido de la violencia. Tenemos varios cursos que se están impartiendo con todos los subsistemas. Posiblemente vamos a llegar en CONALEP, estamos partiendo desde los
Cebetis, Ceciteas. Entonces tenemos una programación. Ahorita es un trabajo que está llevando muy fuerte por parte del Instituto de Educación, ahí en la Subdirección de Educación Media, en este sentido, para tratar de contrarrestar lo que es la violencia y más dentro de los planteles educativos. Ok, muy bien. Gracias, Alfredo. Tenemos que hacer una pausa, pero regresando ya platicaremos con los jóvenes del CONALEP, planteles 2 y 4, y también, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Tendrá solución la violencia en casa? ¿Se podrá solucionar? Bueno, hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. Esto es Exprésate. Bien, esta es la segunda media hora de Exprésate, el día de hoy hablando de la violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Y ya los jóvenes del CONALEP quieren platicar con nosotros. Rosy quiere platicar. Adelante, Rosy, ¿qué es lo que nos quieres decir? Bueno, yo en cierta forma pienso que la violencia pues se da en todas partes, ¿no? Pienso que algunos de nosotros pues hemos vivido un poquito de violencia. Por ejemplo, eso que decían que las comparaciones con los hermanos, que en vez de los papás dicen, no, pues ¿por qué no eres como a tu hermano? ¿Por qué no actúas como él? Si fueras como él, serías mejor o algo así. O, por ejemplo, en la autoridad, que no te dejan expresarte como debería de ser, que tú quieres decir algo y cállate. No, ¿por qué? Porque vas a decir y me vas a poner en vergüenza con los demás o así. Los papás se dan mucho eso de que tienen que tener la autoridad porque son los padres. Sí, claro, o sea, tienen que tener la autoridad. Pero en la autoridad lleva también, no precisamente ser, o sea, ellos lo que tienen que actuar, ¿cómo me explico? Sí, o sea, como jefes, como los mayores. Sí, nosotros les tenemos que tener ese mutuo respeto. Pero no sobrepasarse de los límites, no actuar precisamente así. Claro, fíjate, Rosy, eso que nos comentas es algo creo que yo muy común, de repente que el comparativo de los hijos, o de repente no dejarlos expresarse por poner en vergüenza al papá, a la mamá, a los hermanos. Rosy, ¿tú conoces al primo de un amigo o a alguien que le pase esto que nos estás platicando, Rosy? Bueno, no, o sea, simplemente que yo creo que todos hemos pasado por algún de este tipo. En mi familia sí no la llevamos así muy bien, pero pues en algunas ocasiones, como todos, tenemos nuestros ratos, ¿no? De enojarnos, de contestarles en veces a los papás, porque ahorita los adolescentes somos así como que muy rebeldes. Claro. Estamos en la etapa precisamente que no nos dejan hacer esto, bueno, les gritamos hasta lo que no a los papás, claro. Pero pues yo creo que en una familia siempre tiene que haber reglas. Entonces con esas reglas pues respetarlas y ya cada quien tener su espacio y así una convivencia familiar como debe de ser, adecuada y todo eso. Claro. Bien, Rosy, ya para terminar de platicar contigo, Rosy, más adelante si quieres seguimos platicando, nada más dime una cosa, ¿quién crees que sufra más en la casa? ¿Las hijas, los hijos o los papás de violencia? Dime. Pues yo pienso que los papás, porque tienen mucho cargo, o sea, es de tener que alimentar a los hijos, el trabajo, todo eso. Yo me pongo también en el lugar de los papás, es mucha responsabilidad, claro. Ellos decidieron entrar en ese papel de padres, pero también, o sea, nosotros tenerles un poco de comprensión por todo ese el trabajo, lo que llevan a la casa, el pan de cada día y así. Así es, Rosy, y además de que hay unos hijos que son pues muy malos con los papás, en realidad les hablan muy feo, los tratan muy mal, yo no conozco a nadie así, pero sí hay algunos que sí puede ser. Sí, sabemos de algunos casos. Gracias, Rosy, por platicar con nosotros. Rojo, por favor, adelante, ¿qué nos quieres platicar? Bueno, yo solo quería comentar que a mí me parece muy mal la violencia intrafamiliar, porque llegan a haber personas que se acostumbran a ese maltrato y de ahí se puede derivar que ellos si algún día llegan a tener hijos pueden tratar de misma forma a su futura familia. Y pues de ahí se puede derivar y se hace como una cadena y eso es lo que está muy mal ahorita.
Fíjate, Rojo, que precisamente, bueno, Claudia nos comentaba hace rato, los papás a veces lo hacen porque piensan que es obligación o porque si no el hijo no va a entender. Pero hay otras maneras de llamar la atención o de ayudarle a los hijos pues a hacer la tarea, a no faltar a clases o a no llegar tarde a la casa. No sé, ¿hay otras maneras, Rojo, crees que lo haya? Sí, yo creo que sí las hay. Para empezar, pues yo pienso que, como dicen, en el pedir está el dar. Y pues de la forma en que los papás reaccionen hacia uno es como uno va a reaccionar hacia ellos. Claro. Y pues hay veces que, como comentaban anteriormente, que dependiendo del humor en el que estén los padres, es en el humor en el que van a estar todos a su alrededor. Y pues eso sí afecta bastante. Claro, y a veces las decisiones que toman los papás dependen también de su estado de ánimo, ¿no, Rojo? Sí, sí. Oye, platícame, ahora que estás en el CONALEP o anteriormente, ¿tú conoces a alguien que sufriera este tipo de violencia en su casa o por cómo actuaba, por cómo se desempeñaba en la escuela, Rojo? No. Afortunadamente no. Qué bueno. ¿Cómo te llevas tú en tu casa, Rojo? Yo pues muy bien, tengo muy buena comunicación con mi mamá, ya que mis padres son divorciados. Perfecto, bueno, pues entonces eso es algo muy bien, digo, porque al final de cuentas, pues el divorcio, digamos que fue para bien, para evitar violencia, Rojo, ¿sí sería? Pues violencia física no, verbal sí. Verbal sí, ok. ¿Tienes hermanos? Sí, uno mayor. ¿Cómo te llevas con él? Pues bien. Bien. ¿Nunca hubo el comparativo con tus papás de que ¿por qué no eres como él? Pues sí, pero sí, lo supimos sobrellevar sin que nos molestara. Claro, eso es bien importante. Gracias, Rojo, gracias por platicar con nosotros. Quiero ofrecer un aplauso a Rojo y a Rosy, que se animaron a platicar con nosotros. Claudia, me gustaría que pues comentaras un poquito lo que dice Rosy, lo que dice Rojo del tema que estamos tratando. Pues Rosy nos decía algo respecto a la autoridad. Muchas veces aquellos papás y bueno, en general todos los adultos o todas las personas que llegamos a tener autoridad sobre alguien, confundimos esta parte y creemos que es a través de la imposición y el no permitir que haya nuevas ideas como vamos a mantener la autoridad. Y realmente de lo que estamos hablando es del temor de la persona que haya otras formas para lograr los mismos objetivos. Y qué bueno que también se permita esta parte respecto a la rebeldía. La parte de la rebeldía adolescente tiene que ver con probar nuevas formas para lograr lo que se está buscando, que evidentemente tiene que ser dentro de ciertos límites, porque los límites se ponen para la protección del adolescente, pero a veces los adultos confundimos que es para nuestra comodidad, claro. Y entonces es cuando queremos imponerla de esa manera. Y bueno, también Rojo nos decía respecto a la buena comunicación que existe y cómo sobrellevó esta parte de la comparación con su hermano mayor. Muchas veces también se delega la autoridad en los hermanos mayores y eso sí es una invitación a los papás. Los hermanos mayores no tienen por qué hacerse responsables de la educación de los menores, porque a final de cuentas su ejercicio de paternidad tendrá que ver con una decisión personal. Pero también volvemos a lo mismo, es la parte de respetar la individualidad e incluso las decisiones de las personas. Pero también esa parte del respeto es que nosotros podamos escuchar otras opiniones, aunque no comulguen con las nuestras. Claro. Y eso hay que aprenderlo día con día. Muy bien, gracias Claudia. Quiero platicar con Luis Fernando. Yo te preguntaba hace rato que si vean ustedes algunas señales y me diste algunas señales que dan los jóvenes que de repente sufren violencia. ¿Se acercan con ustedes a pedir ayuda? En este caso, ustedes que están con los chavos del CONALEP, o ustedes tienen que acercarse y qué consejo les pueden dar para que no tengan más problemas por platicar con ustedes en su casa. Sí, fíjate, el mecanismo que nosotros estamos implementando, porque tenemos un nuevo proyecto dentro de lo que viene siendo el CONALEP, es el proyecto de tutorías. Nosotros estamos implementando que cada uno de los grupos tenga un tutor, el cual va a estar al pendiente, va a estar cercano a los alumnos, con la finalidad de que se dé cuenta de que él pueda detectar cuáles son las problemáticas que están viviendo los alumnos, además de todo la promoción de los valores, de la convivencia social dentro del plantel, pues. Entonces, a partir de esto, ellos son los que pueden ser el enlace entre el alumno y nosotros para poderlo atender. Ciertamente hay casos en los que necesitamos nosotros atenderlo directamente. ¿Por qué? Porque sobrepasa los límites que tiene el tutor para poder intervenirlo. Hay casos en los que el tutor no está capacitado. El tutor nada más es el enlace, atiende algunos aspectos académicos, personales, que le competan a él, pero ya cuando hay algo más profundo, más severo, entonces sí no lo canaliza y nosotros somos los encargados de atenderlos. En dado momento, si hubiera necesidad, pues lo canalizamos a otras instituciones para que reciba el apoyo que requiere. ¿Cómo reaccionan los papás? ¿Sí aceptan que les ayuden a sus hijos? Sí, hay de todos los estilos
de papás, pero en la mayoría sí están dispuestos ellos a que se les ayude a los muchachos, dado que es prácticamente el apoyo que de una u otra manera también ellos necesitan, porque es el reflejo de lo que se está viviendo en casa. Entonces ya cuando le hablamos, le hacemos ver las cosas, entonces ellos colaboran con nosotros en esa parte. Gracias, Luis Fernando. Regreso con Gwendolyn. Gwendolyn, ¿tendrá un origen la violencia? Es decir, ¿siempre tiene que haber algo atrás para que la persona sea violenta? Ya sea, por ejemplo, en este caso, bueno, una madre de familia, ¿tuvo que haber sufrido violencia o puede ser ella el origen de la violencia? Por el estrés, el trabajo, no sé. Generalmente las mujeres que ejercen violencia también vienen de un patrón de violencia. Y es por eso también que la ejercen, ¿no? De alguna manera tienen que sacar todo eso que en algún momento vivieron. Y generalmente te digo, como te decía, son los hijos con los que descargan esto. ¿Por qué? Porque son con los que pueden hacerlo. Con su jefe no lo pueden hacer, con su pareja no lo pueden hacer. Siempre van a buscar al más vulnerable para poder ejercer esa violencia también. Okay, muy bien, gracias, Gwendolyn. Yo te preguntaba, Claudia, antes de la pausa, que si se quitaba este mal, o no sé si es algo neuronal, o por qué de repente somos violentos y ejercemos violencia pues en la familia, Claudia. La parte de la violencia no es una cuestión instintiva, la parte de la agresión sí, pero porque la hemos malentendido. Uno es agresivo porque eso es lo que te da como la fuerza para enfrentar una situación de peligro. La violencia nunca es una forma instintiva porque no te permite sobrevivir, por el contrario, lo que hace es que destruyas y que te destruyas a ti mismo. Entonces, claro que se puede cambiar en el momento en que te percatas de que está sucediendo, pero tiene que ver con todo un proceso de cambiar las ideas que tienes y las formas, que a veces eso es lo que más nos cuesta trabajo como seres humanos. Siempre nos resistimos al cambio porque decimos, bueno, esto como sea ya lo conozco, y entramos en una zona de confort. Mientras que el reconocer que incluso podría parecer como una adicción, el saber que lo que estamos haciendo no es correcto, es el paso más difícil. Pero también, Claudia, bueno, ya lo hemos aquí platicado en alguna ocasión, hay sobre todo, pues a lo mejor por generaciones, amas de casa que son golpeadas, son maltratadas por los maridos, pero más sin embargo ahí están, dándoles de desayunar temprano, dándole lonche. ¿Por qué pasa esto, Claudia? Porque hay una confusión. Muchas veces se cree que el amor tiene que tolerar cualquier manifestación por la persona que tienes enfrente o a la que crees que quieres, porque además es una creencia. Realmente esas personas, esas mujeres, o también hay hombres maltratados, sí, obviamente. Sabemos algunos. Bueno, no quería decir tu caso. Entonces, muchas veces estas personas que son sometidas a ser violentadas y que lo siguen permitiendo, es porque en el fondo hay un deseo tan grande de destruir que se sienten culpables. Entonces tienen que hacer todas las conductas necesarias para que no se note todo el resentimiento que traen por dentro. ¿Serían cuestiones religiosas también, por lo que aguantan? También hay un componente cultural importante, no solo la parte religiosa, sino que culturalmente como mexicanos se nos ha enseñado que debemos de tolerar todo, porque por eso somos mexicanos. Claro. Y entonces esto a veces se confunde con la sumisión. Tenemos que tolerar en el sentido de que tenemos que respetar, pero no quiere decir que permitamos que nos invadan y que incluso modifiquen nuestras convicciones, porque muchas veces la creencia es para demostrar que te llevas bien con una persona, tienes que cambiar incluso tus propias convicciones, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Bien, gracias, Claudia. Tenemos que hacer una pausa y regresamos ya para la parte final de Exprésate, los últimos 10-12 minutos de programa que los jóvenes del CONALEP, tanto del plantel 2 como 4, van a platicar más con nosotros. Una pausa y regresamos, no se vayan. Bien, regresamos a la parte final de Exprésate el día de hoy hablando de violencia intrafamiliar con los jóvenes del CONALEP, el plantel 2 y 4, y Vivi también quiere platicar con nosotros. Adelante, por favor, ¿qué nos quieres decir, Vivi? Pues principalmente que la violencia intrafamiliar no solamente se da en eso, sino porque a veces la mamá, no sé, de tanto que se peleó con el papá, y antes que te trataba bien a los hijos y ahora, no sé, que se va a cargarle la mano contra el mayor. Pues también no se me hace nada justo. Claro. Vivi, ¿tú conoces a alguien que esté en esta situación y que esté sufriendo por las consecuencias por ese motivo? No, por ese motivo precisamente no, sino que una vecina
tiene, no sé, 4 hijos y ninguno los cuida. A las niñas, a las más grandes, siempre las pone a hacer trabajo duro y ella acostada siempre. ¿Y anteriormente como si las trataba bien? ¿O después de que se peleó? ¿Cómo está ahí la situación, Vivi? No, yo que sepa siempre las ha tratado así. Desde que te acuerdas, híjole. ¿Y por qué crees tú que será? ¿La señora tiene algún problema de alcoholismo? ¿O la abandonó el marido? ¿O sufrió a lo mejor violencia en su casa? Yo creo que todas las anteriores menos la violencia en casa. ¿Ah, sí? Ok, muy bien, Vivi. ¿Tú cómo te llevas en tu casa, con tu familia? ¿Cómo es la relación ahí? Pues algo, porque pues mis papás se van a divorciar y pues como que mi mamá, como lo que estaba diciendo, como que me carga más la mano a mí. O sea, tú sientes que tú eres la afectada por esa carga, pero ¿crees que es mejor que se divorcien o no? ¿O tú crees que estarían mejor juntos, Vivi? Pues yo creo que sí, si digo que vamos a estar bien, algo así, porque pues también mi papá me hace a mí más lo de violencia verbal. Sí. Pues yo digo que es mejor. Es mejor, ¿verdad? Muy bien, gracias, Vivi. Antes de continuar, Claudia, me gustaría que nos platicaras un poquito, que hay muchos casos así. De repente los papás se están divorciando y pues los que lo llevan son los hijos, ¿no? Gwendolyn nos lo mencionaba, muchas veces esta descarga de frustración es por la impotencia. Cuando la persona no puede resolver una situación con su igual, que a final de cuentas sería la pareja, porque además es elegida voluntariamente, entonces trata de descargar con quien tiene enfrente, y generalmente los que están enfrente son los hijos. Entonces aquí, bueno, la invitación a aquellas personas que están viviendo una situación así es que se mantengan al margen, que entiendan que es una forma de desesperación del adulto y que traten en la medida de lo posible no tomarlo personal. Es muy difícil, por supuesto, pero que no se enganchen con la agresión, que entiendan que es una forma de frustración del adulto y que no tiene realmente que ver con ellos como hijos. Claro, y que al final de cuentas aprendan de eso para no hacer lo mismo en un futuro, ¿no? Y no solo en un futuro, en un presente, porque muchas veces también están dispuestos a aceptar cualquier relación, e incluso una de maltrato, con tal de recibir un poquito de cariño o un poquito de atención que no tuvieron en el seno familiar. Ok, muy bien. Gracias, Claudia. Gracias, Vivi, por platicarnos tu caso. Y también, bueno, por acá, Rosy, también tú quieres platicar. Adelante, Rosy. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo solo quiero añadir como un comentario al programa. Quiero decir que como personas valemos mucho, como decía la licenciada, que no tomarlo tan personal sí es muy importante, porque muchas veces nosotros simplemente en la escuela va así, pues no, que se agarran a bromas y demás. Pero yo creo que como personas valemos mucho como para dejarnos afectar por alguien. Yo creo que también está entre nosotros el dejarnos que nos afecten. Por ejemplo, un compañero de la escuela que te hace bullying o algo así, yo creo que está en mí el dejar que él me afecte. Es mi decisión. Claro, eso es bien importante, Rosy, gracias. Pero también es cuestión de madurez, ¿no, Claudia? Tener ese pensamiento de decir, pues no me va a afectar. Más que no me afecte, porque de entrada el decir no me afecta es como si no me importe, generalmente claro que nos importa. Como nos lo decía adecuadamente, hay que entender desde dónde está viniendo y es la decisión. Podemos decidir sufrir, por supuesto, pero también podemos decidir entender por qué esa persona está actuando así y la podemos ver desde otra perspectiva. Ok, muy bien, gracias. Ahora vamos con Artur, también tú quieres comentar algo, Artur, adelante. Quería comentar, bueno, en el CONA nos estuvieron dando unos cursos sobre violencia. En esos cursos nos enseñaban que por lo general la violencia ya viene desde su infancia. Por ejemplo, sus papás se peleaban o algo pasaba y eso inconscientemente se te va grabando en la mente, y en un futuro aunque tú no lo quieras o aunque tú no lo busques, pues lo repites irracionalmente. Claro, ¿crees tú que se puedan acostumbrar en casa a ser siempre violentos, a estar siempre con ese ritmo de vida, Shred? Podrían adaptarse a eso, ya que es cosa del diario, y pues yo digo que no debería de ser así. Bien, ¿tú conoces a alguien así que sufra, que esté en la escuela o anteriormente por violencia por ese motivo, no? ¿Cómo te llevas tú en tu casa? ¿Cómo son en tu casa? No, pues me llevo bien. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Nunca ha habido ese comparativo como comentaba Rosy, lo hemos aquí comentado? Un par de veces mi madre nos decía, ya no hay ni a cuál irle, pero pues ya. Sí, es una palabra muy común de las mamás, pero no pasa nada, o sea, no pasa de ahí, ¿sí? Ok, muy bien, gracias por platicar con nosotros. Ahora sí, Israel, que está ahí arriba de Artur, sí. Adelante, Israel. Yo también nada más para agregar que también varias veces hemos descuidado la parte en que
el abandono que le creamos al hijo, ¿no? En la parte en que nunca preguntamos cómo está, qué siente o qué no. Simplemente buscamos llenar las expectativas que es dinero, darle estudio y todo eso, pero nunca nos preocupamos por su emoción, cómo está, cómo va ejerciendo él. Fíjate que eso es algo bien importante. A veces los papás nos preocupamos por eso precisamente, por llevar el pan a la mesa, porque no falte nada, pero no nos preocupamos por ellos. ¿Es algo que tú conoces a alguien que sufre ese abandono, Israel? No, realmente no, pero igual como padre de familia también es una parte que ahorita que lo comentaban he aprendido. ¿Tú eres padre de familia? Ok, ¿qué edad tiene tu bebé o tus bebés? Tiene 4 años apenas, pero... O sea, apenas una buena edad para empezar a inculcarle pues buena salud, buena actitud en la familia. Algo que le quieres decir a los papás jóvenes como tú para que la lleven bien con los hijos, Israel. Sí, claro, que siempre tengamos el detalle de preguntar qué tal está tu día y cómo te fue. Eso es algo bien importante. Muy bien, gracias, Israel. Perfecto, por acá también es Yenietzi, ¿o cómo era? Yanetzi, ok. Adelante, Yanetzi, ¿qué nos quieres decir, por favor? Bueno, es que yo quería también decir que a veces no siempre lo provocan los papás la violencia intrafamiliar. A veces también somos los hijos que no comprendemos que, bueno, tienen la responsabilidad de trabajar, de atendernos, y a veces nosotros exigimos más de lo que bueno, a veces merecemos porque no les respondemos bien como hijos al momento de presentar calificaciones o algo así. Entonces también hay que tener comprensión porque aparte de nosotros estar, o sea, ellos trabajan por nosotros y todo, y en vez de nosotros llegar y también preguntarles cómo estuvo su día, qué tan cansados llegaron, llegamos y nomás, no, pues necesito dinero, me quiero ir a esta fiesta o cosas así. Y pues también hay que tener consideración de los padres. Fíjate que eso es algo bien importante de lo que nos estás platicando. ¿Cómo te llevas tú con tu familia, con tus papás, con tus hermanos, si viven todos juntos? No, mis papás están divorciados. Yo vivo con mi mamá y como soy la más chica de todos mis hermanos, siento como que sí me tienen mucha consideración todos, pero me llevo bien con todos. Muy bien. ¿Hubo algún tipo de violencia, motivo por cual se separaron o simplemente ya no se entendieron ahí tus papás? No, hasta eso, bueno, no se entendieron y se separaron, no hubo que pasar por un proceso de violencia. Ok, muy bien, gracias por platicar con nosotros. ¿Alguien más por ahí quería platicar? Allá arriba, ¿eres? Janet. Janet, adelante Janet, por favor. Bueno, decía que la violencia es un conflicto mayor que no solamente dañan a los familiares que la están ejerciendo, sino también los que están a su alrededor. Ya has dado a eso, muchos que conocen a esos amigos o a personas que, pues sí, que están viviendo, también ellos se basan a ellos o agarran como algo de convivencia que también lo van ejerciendo hacia la escuela, no simplemente se va ejerciendo hacia, por ejemplo, el patrón que da a los padres, sino también los hijos van a la escuela y dañan a los de la misma escuela. Ya se nos está acabando el tiempo, ya nada más una última pregunta, Claudia. Yo comentaba que si se quitaba la violencia, que si se aliviaba, o a lo mejor lo primero es aceptar que somos violentos en casa, pero ¿qué podemos hacer para la gente que nos está viendo, que a lo mejor se siente un poco identificada con lo que están aquí platicando los jóvenes, con lo que están platicando ustedes? ¿Qué se puede hacer para solucionar pues este problema, si podemos llamarle así, Claudia? Pues ya que te das cuenta hay que buscar las opciones. Bueno, afortunadamente en Aguascalientes hay bastantes instituciones que brindan este servicio e incluso este ejemplo que nos decía Maricé, pues es la clara invitación a una mujer que seguramente podría formar parte de Mujeres Jefas de Familia. Lo que ella está haciendo es ejercer una violencia simbólica totalmente. Ella sí se siente merecedora de tener un buen arreglo y un buen autocuidado, y la negligencia o la indiferencia absoluta en la crianza de las hijas. Y tú lo manejabas como si se les daba mucha libertad a las niñas. Sí. Esa no es libertad, las está poniendo en riesgo, en riesgo absoluto. Entonces aquí sí es importante también ver por qué esa mamá, que seguramente no estaba preparada para tener hijos, por qué está ejerciendo esa forma. Y bueno, lo que nos generó cierta risa, ese es uno de los síntomas también, incluso cuando sentimos que alguien está en peligro. Es una risa de nervios porque no sabemos qué hacer. Entonces la impotencia a veces hace que nos quedemos sin hacer nada.
Y bueno, yo creo que también esa es la función del programa, el brindar todos estos servicios, y Aguascalientes cuenta con muchos de ellos. Así es, gracias Claudia, ya se nos está acabando el tiempo, no queda más que dar por los últimos comentarios. Vamos con Gwendolyn Negrete, representante de la Asociación Mujeres Jefas de Familia. ¿Dónde está esta asociación? Si alguien está interesada, quiere ir, ¿y cómo puedes concluir el tema el día de hoy, Gwendolyn? Muchas gracias. Mira, nuestra asociación se ubica aquí en la calle Nueva de La Paz, el número 113 del barrio de la Estación, muy cerquita de aquí. Allí es la oficina donde planeamos todos los proyectos, pero donde llevamos a cabo todos los trabajos es directamente en las colonias, en las comunidades, en los ejidos o en los municipios del estado, porque para nosotros es más fácil ir un equipo de 3 personas o 5 personas a traernos un grupo de 30, 40 personas. Entonces, donde consideren que hacemos falta o que quieran nuestros servicios, con mucho gusto nosotros vamos, que nos llamen, nuestro teléfono es el 171-4366. Muy bien. Nuestro correo electrónico mujeresjefasdefamilia@gmail.com. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, un aplauso para Gwendolyn Negrete, representante de la Asociación Mujeres Jefas de Familia. También agradecemos al contador público Alfredo Durón, representante de la Subdirección de Educación Media y Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes. De lo que aquí escuchaste, Alfredo, ¿qué te llevas y cómo lo puedes concluir el tema? Sí, mira, es enriquecedor. Me llevo también parte de lo que podemos trabajar dentro de las actividades en el Instituto de Educación y los talleres, las conferencias que se están impartiendo. Esto es para darle un enfoque más e invitar a los padres de familia, porque tenemos ese programa conjuntamente de alumnos, padres de familia e instituciones educativas, que acudan a ese llamado. Sabemos de que es difícil retroceder nuestro actuar, pero sí podemos hacer un alto en el camino y empezar a reflexionar y poder poner nuestro granito de arena para eliminar lo que es la violencia intrafamiliar. Okay, muy bien, gracias Alfredo, también le ofrecemos un aplauso a Alfredo, que el Instituto de Educación de Aguascalientes también está haciendo algo precisamente y con las escuelas está trabajando. También agradecemos pues, rápidamente a Luis Fernando Reyes Terán y a Diana Mimiaga, psicóloga y psicoterapeuta del CONALEP. Gracias por estar con nosotros. También les ofrecemos un aplauso. Y no queda más que también agradecerte a ti, Claudia, como siempre, pues el tema muy interesante. ¿Cómo puedes concluir el tema, Claudia? Bueno, pues me gustaría citar las palabras de Noel Clarazó, que dice que la violencia es el último recurso de los incompetentes. Muy bien, gracias Claudia Bermúdez, psicóloga de cabecera de Exprésate. Y también, bueno, pues ya que están aplaudiendo, vamos a agradecerle al CONALEP plantel número 2, a ver el aplauso. Y el plantel número 4. Bueno, que son poquitos. Muy bien, y también, por supuesto, gracias a ustedes que nos vean ahí en su casa. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche y repetición el domingo a las 11 de la mañana. Gracias y hasta entonces. Vamos.